Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en nuestra edición número 6 para darle una palabra de aliento al pueblo, a la iglesia, a los amigos que están en la casa, aquellos que están esperando una palabra de aliento, una palabra que los anime, porque estar en la casa muchos días a veces es un tema, ¿no? Pero aquí estamos para transmitir un poco de esperanza, un poco de fe, a través de la maravillosa y poderosa palabra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos los que están en vivo mirando y a los que luego van a ver por YouTube. Quiero compartir con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Mateo, capítulo 14, verso 22 en adelante, dice, la versión NBI, estoy leyendo, dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hace tiempo leía un artículo de un psicoanalista muy importante en el mundo, y a este psicoanalista le preguntaron, ¿por qué sufre la gente? ¿Por qué la gente sufre? Y no hablo del sufrimiento que hoy está generando esta pandemia, sino el sufrimiento normal, el sufrimiento común. ¿Por qué sufre la gente? El psicoanalista respondió, entre otras respuestas, él dijo, es difícil encontrar una sola causa al sufrimiento de la humanidad, pero luego de varias décadas, él añadió, de estudiar y trabajar con pacientes muy distintos, él dice, me atrevería a decir que una de las principales causas por las que sufren las personas es la interpretación única que cada persona tiene de la realidad. Esta definición me interesó. La interpretación única que las personas tienen acerca de la realidad. Ahora, en este caso, en este pasaje que leemos, los discípulos conocían a Jesús. Habían caminado con él, habían sido instruidos por él, dormían al lado de él, comían con él, vivían con él, pero cuando Jesús viene caminando sobre el agua, los discípulos se aterran y fíjense lo que dice, es un fantasma. Es decir, la interpretación de la realidad de Pedro está basada en un preconcepto que él tenía de la existencia de fantasmas, indudablemente, ¿no? Porque si no, no diría es un fantasma, diría otra cosa. Pero él tenía un preconcepto. Y hay personas que interpretan la realidad a su manera, de acuerdo a su enseñanza, de acuerdo a su formación. Pedro interpreta que aquella figura que él ve caminando sobre el agua es un fantasma. Hay preconceptos que ya las personas tienen. Hay personas que dicen, mis padres no me quieren, por ejemplo, ¿no? Puede existir casos donde haya padres que sin amor hacia sus hijos, pero no es la regla. No, es la excepción más bien, ¿no? Ahora, el preconcepto se apoya en ideas que están fundadas por uno mismo, ¿no? Producto de que se le niega a hacer tal cosa. A veces los hijos dicen, mi papá no me deja, mi mamá no me deja, o el pastor no me deja. Pero es un preconcepto, porque ni siquiera es probable que ni siquiera le haya preguntado al pastor. Es probable que tal vez no le haya preguntado ni siquiera a sus padres sobre tal o cual asunto, pero ellos tienen un preconcepto porque quizás lo ve un hombre serio o una persona seria, dice, no me va a dejar. Entonces ya tiene la idea de que como no se le niega a hacer tal cosa, esa es su realidad. Esa es su realidad.
O sea, el sufrimiento, muchas veces el sufrimiento de las personas tampoco es real. A veces sufren por cosas que no son reales. Este tipo de situaciones se multiplica en la vida de la gente que cree que todo el mundo es malo. Y no todo el mundo es malo, es cierto. Hay gente mala o que tal o cual persona son aceptados y otros no. Pedro tiene un preconcepto bastante interesante. Él dice, él cree que Jesús es un fantasma. La tradición o la familia donde él vivía, indudablemente, seguramente le enseñaron acerca de la existencia de fantasmas. Es decir, que allí hay una tradición sociocultural que él está mezclando y lo trae así, interpretando la realidad de lo que ve, diciendo, es un fantasma. Tiene miedo de un fantasma, pero el fantasma es irreal. Él dice, es un fantasma. O sea, las personas creen en problemas que aún no existen, pero lo toman como reales. Entonces, esto es lo que se denomina preconceptos. Ahora, la interpretación de la realidad de Pedro se sustentó en el miedo que le produjo el entorno. Obviamente, el temor que ellos tenían en aquella pequeña barcaza que estaban en el mar, también el temor a las olas que seguramente había en ese momento, el temor a la oscuridad, ¿no? ¿Quién no ha tenido temor a la oscuridad? Hay muchas personas que tienen un temor, interpretan, ¿no? Un temor así como que es un preconcepto, en la oscuridad es mala. La oscuridad es mala y en la oscuridad siempre hay como el cuco, te enseñan, ¿no? El cuco, allí está la persona que asusta en la oscuridad. Pero la interpretación de Pedro respecto del fantasma que él ve, que en realidad era Jesús, ¿sí? Él sustenta ese miedo basado en el entorno en que él está, el entorno sociológico, cultural, educacional y encima el entorno en ese momento real que él tenía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Me pregunto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús le dijera a Pedro, no vengas? Cuando Pedro dice, Señor, si eres tú, ¿no? Si eres tú, no sabía que era él, todavía no estaba confiado. Si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué hubiera pasado si Jesús le dijera a Pedro, no venga, la tormenta es muy fuerte, te vas a hundir, ¿no? Estaría bien fundamentado el temor de Pedro. Estaría súper bien fundamentado. El asunto es que Jesús no le creó un entorno de calma. Y esto a nosotros nos deja una lección muy importante. A veces pensamos que los cristianos no tenemos que sufrir. A veces pensamos que como hijos de Dios nada nos va a tocar. Pero hoy, en este momento, muchos están pensando, yo podría ser tocado. Yo podría ser afectado. Es probable que yo sea tocado. Es decir, hay un entorno y una interpretación de la realidad que va sustentando el miedo producto de ese entorno. Es decir, estamos ahí creando un entorno de temor y no nos estamos afirmando en las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro le dijo a Jesús, ¡hey, ven! No le señaló, cuidado con las olas, cuidado con el agua, fíjate dónde camina, sino que le dijo, ven, le pidió confiar en sus palabras a pesar del entorno. Muchas veces el entorno no nos deja llegar a Dios. Las situaciones que nos rodean, las tumultuosas aguas que nos rodean, los grandes problemas que nos rodean o pequeños problemas que nos rodean no nos permiten ir a Jesús y no creemos en la palabra. Por no creer en la firmeza de las palabras del Señor, no podemos llegar a su misma presencia. A veces pedimos, Señor, yo quiero ir hacia tu presencia, quiero ir hacia ti, pero no podemos confiar en la palabra del Señor. Por ejemplo, el Señor dice, cree solamente y verás la gloria de Dios. ¿Cuántos conocen este pasaje? Todo el mundo, ¿no? Todo aquel que ha leído la Biblia conoce esta palabra, la tiene marcada en su Biblia. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Palabra que Jesús le dijo a Marta y a María. Ahora, ¿usted cree? Como para lanzarse y decir, Señor, yo sin importar el entorno, creo en tu palabra y sigo adelante, esperando en ti porque tú me diste la orden. Ahora, yo diría esto, no se arroje si no viene la orden de parte del Señor. Tiene que esperar que Dios le dé la orden. No haga nada si Dios no le autoriza.
Cuando Dios le autorice. Ahora, los miedos de las personas muchas veces son sombra, en la mayoría de las veces, de cosas que no suceden. Tenemos miedo de cosas que no van a suceder. Y si a veces en el altar pasa, ¿no? En la iglesia. ¿Y si paso y no me sano? ¿Y si oro y no me responden? Son miedos que a veces uno genera por el entorno, por la educación, por la formación, ¿no? Y eso hace que uno dude de la palabra que el Señor le dijo a Pedro. Uno duda de esa palabra. Ahora, el miedo es normal, no es algo espiritual, el miedo es algo natural. Pero cuando el miedo te detiene ya no es normal. Cuando el miedo te detiene a hacer la voluntad de Dios, ya deja de ser normal. Hay quienes tienen más miedo a los hechiceros y a los brujos y a los agoreros que a Dios mismo. Una persona una vez me contó que encontró un trabajo de hechicería en una esquina. Una gallina muerta con unas cosas ahí, que él sabía que era un trabajo de los que hacen los hechiceros. Y él dice, yo rodeé, no pasé por al lado. Como le tiene más miedo a las hechicerías y a los agoreros y a las brujas que a Dios mismo. Tenemos que tenerles temor al Señor, porque en realidad el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. La palabra que Dios le dio a Pedro, ven, no mires las olas, no mires la nube, no mires el viento, no mires lo que sucede a tu alrededor, porque el miedo, el entorno te va a producir miedo y eso va a hacer que te hundas. Nosotros tenemos necesidades básicas: ser amado, ser perdonado, sentir protección, sentirnos elogiados. Son cosas que nosotros necesitamos siempre. Si nos falta eso, entonces cuando falta el amor, cuando falta el perdón, cuando falta la protección y cuando falta el elogio, obviamente esa falta y carencia de estas necesidades básicas humanas va a hacer que tengamos graves problemas y vamos a crear preconceptos de la realidad, como Pedro dice, hey, había estado con Jesús. Está hablando, el Señor le está hablando y él dice, si eres tú, todavía está dudando. Si eres tú. Y yo creo que hay muchas personas que van a la iglesia y están preguntándose, Señor, si existe, hace mucho que vas a la iglesia. Y todavía se preguntan, Señor, si existe, si eres real, si en verdad eres tú. Pero ¿cuánto hace que estás yendo a la iglesia? ¿Cuánto hace que le entregaste tu corazón a Jesús? Lo que pasa es que no estás confiando en la palabra. No estás confiando en la palabra de poder que el Señor te dice a ti, ven, lánzate. No tengas miedo del entorno. Yo estoy contigo como un poderoso gigante. Yo soy tu ayudador. Yo soy el poderoso, el Dios de Israel, el Dios fuerte. Pero no creemos en esas palabras. Entonces esto crea, la interpretación de la realidad hace que se apoye en la falta de confianza. Uno empieza a perder la confianza en uno mismo. Pedro tuvo miedo al sentir el fuerte viento. Perdió la confianza, perdió el punto de apoyo. El punto de referencia, el norte. Perdió el norte porque Jesús le dijo, ven, solamente ven. Y cuando Jesús le ordenó, indudablemente le estaba ordenando con una autoridad del cielo. Él tenía autoridad para decirle, ven, vas a caminar, vas a llegar donde mí. Si no, no le hubiera dicho, no vengas porque te vas a hundir, no vengas porque es peligroso, solamente yo puedo hacerlo. Pero Jesús le dice, no, ven. Pero Pedro pierde el punto de referencia. Él se apoya en su propia confianza. Y cuando usted se apoya en su propia confianza, pierde el apoyo de la palabra de Dios. Por eso muchas veces nos suceden los milagros. Por eso muchas veces nuestras oraciones no tienen respuestas. Porque nos apoyamos en nuestra propia confianza y no en la palabra como una referencia, como un norte para nosotros. Las palabras de Jesús fueron poderosas. Ven, solamente esa palabra. Y debió ser suficiente para que Pedro caminara y llegara hasta Jesús. Pero no llegó porque faltó confianza. ¿Cuántos de los que están en su caso hoy podría decir, y sí, a mí a veces me falta confianza? ¿Cuántas veces desconfiaste? En el fondo de tu corazón, sé sincero, di al Señor, Señor, de verdad a veces desconfío hasta si existe Dios. Es increíble que una persona piense así, pero es posible, es totalmente posible. Usted dice, ¿puedo creerle a Dios que tiene todo, pero podrá ayudarme? A veces creemos que Dios es para los demás, pero no es Dios para mí. Hay personas que creen más en una piedra milagrosa que en la palabra de Dios.
en un amuleto que en la palabra del Señor. Por eso tenemos que decirle al Señor en este día, Señor, yo tengo que sacarme todos esos complejos y esos problemas de interpretación de realidad que yo tengo, porque cuando uno tiene ciertos complejos se aísla. Cuando uno tiene complejos quiere llamar la atención. Cuando uno tiene ciertos complejos, lo que hace, lo hace susceptible a uno, ¿no? Lo hace sentir demasiado susceptible y no resiste la crítica, rechaza el halago, es demasiado posesivo. No, eso es mío, ¿no? El posesivo dice, eso es mío. Busca el perfeccionamiento, critica a otro, se proyecta, trata de compensar. Y Jesús dijo, si ustedes conocen la verdad los va a hacer libres. La interpretación de la realidad tiene como base, como dije, los preconceptos. Si quieres que Dios te bendiga, si quieres caminar en fe, si quieres andar en tu vida de fe, en tu caminar de fe realmente bendecido, tienes que quitar de tu vida los preconceptos. Tienes que quitarlo. Tienes que quitar de tu vida los miedos que producen el entorno que te rodea. Mi familia no es creyente. Yo tengo toda una familia que no cree. Así que eso me produce miedo. No quiero hablar entre ellos porque me produce miedo. La falta de confianza en ti mismo hará que no puedas alcanzar los objetivos que Dios tiene para tu vida. Los propósitos o el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso en esta tarde, si Dios dice, escucha bien, si Dios dice, espera confiadamente, ¿qué debes hacer? ¿Vas a empezar a mirar la realidad? Si Dios dice, espera confiadamente, ¿qué vas a hacer? Tergiversamos la realidad, tergiversamos la palabra con nuestros propios preconceptos, con nuestros propios miedos, con nuestra propia falta de confianza, tergiversamos la realidad. Si Dios dice, yo soy tu sanador, ¿qué vas a hacer? Si estás enfermo y Dios te dice, yo soy tu sanador, yo tengo poder para sanarte, pero tenemos miedo al entorno, miramos el documento que me dio el médico donde dice que tengo tal o cual enfermedad y parece ser que ese documento es más poderoso que la palabra del Señor. Pero Dios dice en la palabra, yo soy tu sanador, cree en mí y verás la gloria de Dios. Porque Dios te puede levantar de la enfermedad, como Dios puede levantar de los muertos, como lo hizo con Lázaro. Si Dios dice que Él es nuestro pronto auxilio, ¿qué crees que tienes que hacer? La Biblia dice, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro en medio de la tribulación. Y hoy más que nunca, como hijos de Dios, tenemos que decir, Señor, tú eres mi auxilio. Yo tengo que sacarme los preconceptos, todo está mal, tantas muertes, tantos problemas, los miedos que me produce el entorno, creo que en este momento hay mucho miedo, ¿no? Y eso produce falta de confianza. Aférrate a la palabra, tu norte es la palabra, tu orientación tiene que ser hacia la palabra, lee la palabra, confía en ella, porque ella es la salvación, ella es la vida para ti. Esa es la que te va a llevar a la eternidad si confías en la palabra. Ahora, ya no sufras por interpretar equivocadamente la realidad. Ya no sufras. Cree solamente, le dijo Jesús a Marta y a María, y verás la gloria de Dios. En este día, si Dios te dice espera, espera. Si Dios te dice avanza, avanza. Si Dios te dice yo soy el que te voy a liberar y te voy a dar vida y te voy a prosperar y te voy a sanar y te voy a levantar ministerialmente y voy a levantar tu vida, cree eso, porque Dios lo va a hacer. Pero tienes que creerle. Es un salto al vacío, eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no viste. Eso se llama fe. Por eso, en este día, me gustaría orar por ti. Hacer una pequeña oración y darte gracias por este tiempo. Ya no sufras, solamente cree y verás la gloria de Dios. Amado Dios, te doy gracias en este día por mis hermanos que están viendo este video y los que van a ver. Les bendigo en el nombre de Jesús, Señor, que ellos reciban esta palabra, que ellos no vivan interpretando la realidad como base, sino que digan, Señor, en este día elimino los preconceptos de mi vida, los miedos que me producen el entorno y también la falta de confianza en mí mismo, Señor. No sé qué es lo que hace que tenga falta de confianza, Señor, pero quítalo.
Yo quiero confiar en tu palabra. Yo quiero confiar en tu palabra que me dice que tú eres mi sanador, que tú eres mi pronto auxilio y que puedo esperar confiadamente en ti. Si el Señor dice vengo pronto, es porque viene pronto. Prepárate. Solamente ten confianza. Él no nos va a dejar solo. Él dijo, me voy, pero voy a volver para estar con ustedes otra vez. Confía en esa palabra porque Dios es fiel. Amén. Gracias por estar en este día. Dale like si te gustó, compartilo con otros si realmente crees que esta palabra puede bendecirte, ¿sí? Y te doy gracias. Un abrazo para todos los que están en su casa. Que Dios les bendiga. Para mis hermanos, un gran abrazo. Para Costa Rica y para todos los países que ven este video, sean bendecidos. Y como dice ese cartel, yo me quedo en casa. Que el Señor te bendiga.